Saludos, amada iglesia. Hoy vamos a tocar un tema, pero quisiera hacer introducción con el siguiente versículo. Está en Isaías capítulo 5, verso 20. Ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Lamentablemente, esto está sucediendo en nuestra sociedad debido a varias corrientes de pensamiento que se están instalando desde hace décadas. Y en nuestra sociedad hay varios grupos que están muy activos y han penetrado el nivel político, de donde vienen estas corrientes de pensamiento que afectan a nuestro matrimonio, a nuestra individualidad y a nuestra familia. Nuestras iglesias locales no son ajenas a ello. Han sentido el impacto y también ha habido ciertas infiltraciones de estas corrientes de pensamiento. ¿Y debido a qué? Debido a que desde nuestros púlpitos, debido a que nuestras escuelas dominicales nos están enseñando a razonar bíblicamente a nuestros hermanos en Cristo. En conclusión, sufrimos un analfabetismo bíblico extremo. Muchas veces la predicación ocupa un segundo lugar, lamentablemente. La mayoría de los cristianos, y soy testigo, no van por la palabra de Dios, van para sentirse bien y han enfocado esa búsqueda en la adoración. Somos responsables. No voy a acusar a nadie porque todos somos responsables. Primero, como pastores y maestros y predicadores, no hemos sido fieles al mandato del Señor y de la palabra. Como creyentes, como personas, no hemos sido responsables, cada uno de nosotros, en tomar la palabra de Dios y escudriñar. Y Pablo dice que tenemos la mente de Cristo. Pero si la mente de Cristo no la usamos, ¿de qué sirve? Tenemos una mentalidad de ponerlo de esta manera, como de primaria. Ni aún así llegamos a ese nivel. Bien, vamos a entrar, a escudriñar, a exponer el texto de Pablo en 2 Corintios capítulo 10, versos 3 al 5. Que dice así: Pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. En esta mañana quisiera compartir y juntos entender lo que Pablo escribió aquí. Para entrar en contexto, Pablo escribe su segunda carta. La primera fue dura y en esta carta él exhorta y sigue corrigiendo. En esta sección del capítulo 10, como última parte de 2 Corintios, él defiende su apostolado. Porque a él
lo menospreciaban por ser pequeño, no ser un buen orador, pero él defiende su ministerio diciendo que todo lo que él ha hecho, lo ha hecho en obediencia a Dios y con el poder de Dios, como lo vamos a ver en los siguientes capítulos. Si ustedes tienen el tiempo, háganlo y van a ver cómo Pablo resalta, defiende su ministerio y que el poder de Dios es el sello que lo distingue. Bien, vamos al texto. No militamos según la carne, es decir, aunque vivimos en cuerpos de carne, es decir, somos mortales, nosotros hemos nacido de nuevo. Al decir que no militamos según la carne, no usamos la filosofía, los métodos de este mundo, sino que como seres espirituales, si pueden buscar 1 Corintios 2, de 13 al 15, dice así: lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Esa es la diferencia entre militar en la carne, usar recursos de la carne, porque nos sacan de la esfera espiritual y no podemos discernir ni tener éxito en lo que hacemos. Pudiera decir que en las iglesias se está usando métodos que no son espirituales, pero no entraré en eso. Lo importante es sacar el provecho para mi vida hoy, para mi matrimonio, para mi familia y para mi comunidad en Cristo, mi iglesia. ¿Qué nos quiere decir Pablo aquí? Que somos seres espirituales, porque el Espíritu Santo de Dios mora en mí. Y al Él estar en mí, la mente de Cristo está en mí. Pero necesito alimentar el depósito que el Señor me ha dado con la palabra de Dios, para que el poder del Espíritu Santo pueda tener una precisión exacta. ¿Cómo puedo entender lo que quiere el Espíritu si no me deleito en la palabra de Dios? Y otra característica de nosotros, los que no militamos según la carne, es, como dice Pablo en 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos, no por vista. ¿Qué quiere decir Pablo? Que nuestra lucha no es con métodos, no la podemos enfrentar con métodos carnales, con métodos de este mundo, con la filosofía de este mundo, con la lógica de este mundo. Solo lo podemos hacer en la esfera espiritual, los que somos nacidos de nuevo, lo que tenemos al Espíritu Santo de Dios en nosotros, a aquellos que nos deleitamos en la palabra de Dios. Pablo nos dice en el verso 4 que tenemos armas superpoderosas. Nuestras armas. Vean el verso 5.
junto conmigo. Dice, verso 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, no son carnales. Recuerden, quiere decir que no son de la tecnología, del diseño y del pensamiento del hombre. A eso se refiere, sino que son poderosas porque son provistas por Dios, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Estas armas espirituales nos han sido provistas por Dios. ¿Y cuáles son esas armas espirituales? Pueden buscar en Efesios capítulo 6, verso 13 al 18. Esas armas son la oración, el escudo de la fe, la espada del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios, y los dones del Espíritu que el Señor nos ha provisto para discernir. Pero para ello, un soldado, para poder usar un arma, tiene que entrenarse, tiene que prepararse. Un soldado novato no entra inmediatamente a la batalla o a la guerra sin antes haber sido entrenado. No puede cargar su fusil sin antes haber disparado, haber calibrado su puntería. También sucede en la guerra espiritual. Nosotros debemos entrenarnos en la palabra, en nuestra fe, en la vida de nuestra oración debe ser fortalecida. Nuestra comunión con Dios debe ser fortalecida porque de ahí mana nuestro poder. Él nos provee todos estos recursos y el Señor pelea nuestra batalla. Pablo en los siguientes capítulos habla de que cuando es débil somos fuertes. Cuando nos enfrentamos contra fuerzas físicas superiores a nosotros, en situaciones que superan nuestra inteligencia, nuestra sabiduría, debemos reconocer que somos débiles, clamar a Dios para que el poder de Dios se manifieste en nuestras vidas. Y sé que cada uno de nosotros hemos cruzado esas circunstancias donde nos hemos visto inútiles, incapaces, débiles, impotentes. Y cuando hemos clamado a Dios, Dios ha mostrado su poder. Pablo sigue y nos dice dónde se encuentra, cuál es el campo de batalla de esta guerra. Muchas veces se ha usado el texto derribando fortalezas para hacer mapeo espiritual y derribar fortalezas espirituales en ciudades. Sé que hay fortalezas espirituales, pero la forma de vencerlas es utilizando las armas. Hay un arma que no he mencionado, que es importante para esa destrucción de fortaleza. Es predicar el Evangelio. Predicar la gloria de Cristo, predicar a Cristo, demostrando que Jesucristo es poderoso para vencer el alcoholismo, la prostitución y el narcotráfico y otras fortalezas más que hay en nuestras ciudades, que también están arraigadas en culturas que nuestras familias ha acarreado. Por eso debemos centrarnos en esto, el cristiano. Nuestra guerra espiritual a nivel individual es acá. Fíjese en el verso 5. Parte del 4. Sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a Cristo. Una fortaleza se edifica sobre
bloques. Lo que Pablo está diciendo acá, que esos bloques son argumentos. ¿Qué es un argumento? Es un razonamiento. Por ejemplo, un argumento o una fortaleza se basa en argumentos y nosotros debemos rebatir, debemos destruir con la palabra de Dios esos argumentos para que la fortaleza se venga abajo. ¿Lo debo hacer de forma agresiva? No. Debemos persuadir a los hombres que esas fortalezas no sirven, que la única fortaleza es la roca que es Cristo Jesús para sus vidas, para que edifiquen sus vidas. Hay muchos argumentos que si lo analizamos con las Escrituras pierden poder. En este tiempo, estas corrientes de pensamiento han hecho énfasis en cómo yo me percibo, en cómo yo me siento, en vez de convicciones lógicas. Y están entrando en nuestra iglesia. Son parte ya de nuestra iglesia al basar en una reunión, en un culto, me agrade o no, o si sentí la presencia o no, de acuerdo a la alabanza y a la adoración. Siendo que nosotros somos personas nacidas de nuevo, con convicciones bíblicas, y la principal es que donde voy yo, si soy nacido de nuevo, donde yo esté, Dios está. No debo sentir los sentimientos correctos que debiéramos sentir en un culto es arrepentimiento. Si vengo atribulado, paz, exhortado, consolado y gozoso. Si he estado una semana continua meditando en su palabra y orado. Pero todo esto lo produce la palabra de Dios, no la música. La música es muy subjetiva. Si quieres adorar y alabar verdaderamente a Dios, habla desde tu corazón a Él, en tu hogar. Sé un adorador. No seas un adorador simplemente el domingo. Hay muchas canciones bonitas que nos invitan a cantar. Yo te hago este reto. ¿Puedes adorar a Dios sin música? ¿Lo puedes hacer? Yo te puedo decir que sí, lo puedes hacer. Y vas a sentir la gloria de Dios en tu vida. Es corto el tiempo, pero la misión de nuestra iglesia, fíjese en 1 Timoteo 3:15. ¿Cuál es nuestra misión? Lo que Pablo le dice a Timoteo, y ahí también menciona la misión de la iglesia. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Somos columna y baluarte de la verdad. Pero en nuestras iglesias locales, no la nuestra porque estamos en esta tarea de fortalecer esa columna, ser columna y baluarte de la verdad. Pero hay muchas iglesias locales que su columna está torcida y se están moviendo con andador a ritmo de música y no de la palabra. Discúlpenme, pero es una realidad. Mientras de nosotros dependa, nos deleitaremos en la palabra de Dios, nos abrazaremos en nuestro Cristo y nuestra batalla la enfrentaremos testificando de Él en todo terreno y en todo aspecto. No solo
yendo a evangelizar en cruzadas internacionales, sino en todo lugar, en todo momento, en la escuela, en el trabajo, en el Facebook, en tus redes sociales. Proclama a Cristo. Él es la verdadera fortaleza a la que debemos abrazar. Nuestra fortaleza es Dios, es Jesús. Y todo aquello que viene de afuera, el único propósito es separarnos de Él, hacer que quitemos nuestra mirada de Él. Es un tiempo crucial. Todas estas corrientes de pensamiento que hay en el mundo hoy y están entrando a nuestra iglesia, tratan de debilitar nuestro matrimonio, nuestra familia y nuestras comunidades cristianas, pero lo peor de todo, nuestra individualidad, tanto como hombre como mujer. Y la única forma que puedes luchar contra ello es deleitándote en la palabra de Dios. Algunos me dirán, pero mi maestro no es divertido, no me siento a gusto. Lo único que te puedo decir que si no te aferras a la palabra de Dios, hay mucho en juego. Hay mucho en juego. No importa si es aburrida. Puede serlo. Pero cuando tú tomas la decisión de poner tu vida junto a las Escrituras y que ellas te confronten, como dice Pablo, renovaos vuestro entendimiento, que conozcamos la voluntad de Dios agradable y perfecta. Escuchaste bien, agradable y perfecta. Significa que debo escudriñar las Escrituras. Entonces el verdadero deleite va a venir. No todos somos entretenidos para enseñar. La regla principal de un maestro y de un pastor es exponer las Escrituras tal cual son. No es traer el pasado a hoy, sino que la tarea del que enseñe o el que predique es tomarte a ti y llevarte al tiempo bíblico para que entiendas esas palabras que se dijeron y que las verdades que de ahí sacamos son para aplicarlas a nuestra vida hoy. A eso me refiero, a poner la palabra de Dios y mi vida junto a ella. Junto a ella. Entonces veremos la gloria de Dios. Mis hermanos, este es mi mensaje. Hay muchas cosas que he querido decir, pero el tiempo es muy corto. Lo único que pido, que seamos otra vez el pueblo del libro. Que cuando se abra la Biblia podamos decir gloria a Dios, aleluya. Porque de Él solo hay vida eterna, palabras de vida eterna. Gloria a Dios. Bendiciones, mis hermanos.